Entonces, ahora, chicos, quiero que recuerden lo que hemos hablado en la primera clase, en generalidades, ¿verdad? Como les dije, siempre vamos a recordar generalidades, entonces es un tema que tienen que repasar siempre y dominar para que así se puedan ubicar de una mejor manera. Entonces, a partir de aquí vamos a hablar de los nemátodos, chicos. ¿Y qué son los nemátodos? Pues recuerden, son los helmintos cilíndricos, ya no son planos. Ya hemos terminado con los planos. Ahora vamos a hablar de los gusanos cilíndricos, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, este es el primer parásito que van a ver que es cilíndrico. Entonces, no olviden eso. Como siempre, vamos a empezar primero con la taxonomía, porque siempre, bueno, alguna vez siempre preguntan y les agarran en esta parte. Entonces, todavía seguimos en el reino animal. El filum ya cambia, como les dije, ya no es platelmintos, ya no son planos. Ahora el filum es nematelmintos o nematodos, ¿sí? Entonces, es una, a veces se pregunta de examen. La familia es Ascarididae y el género que vamos a ver ahora es Ascaris. Las especies que encontramos dos, Ascaris lumbricoides, que es lo que vamos a ver hoy día, y Ascaris que no nos interesa porque es un parásito del cerdo, pero se ha visto que a veces ha podido parasitar al hombre, ¿sí? Entonces, a veces también esto es una pregunta de examen, ¿sí? Pueden preguntarles cuál es el Ascaris que parasita al cerdo, pues le ponen Ascarisum. El que nos interesa a nosotros es Ascaris lumbricoides, porque es el que parasita al hombre. Muy bien. Entonces, la enfermedad que causa se llama ascariasis, o también otros lo dicen ascaridiasis, ¿ya? Esta parasitosis, como las que ya vimos, también es endémica en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Que la enfermedad está presente en Bolivia, ¿sí? Pero los casos, pues ya son esperados, si no llega a ser una epidemia. Es una infección, como están viendo ahí, igualmente del intestino delgado. Específicamente, chicos, del yeyuno, ¿sí? Recuerden, duodeno, yeyuno, ileón. Bueno, este parásito generalmente se ubica o se asienta en el yeyuno. También es pregunta de examen. ¿Por qué especie? Por la especie que nos importa, que es Ascaris lumbricoides. Esta, esta especie es considerada una de las helmintiasis más frecuentes del mundo, entonces prácticamente es cosmopolita. Recuerden que es cosmopolita, está en cualquier ambiente generalmente, o sea, está en casi todos los países. Este es el nematodo de mayor tamaño y mayor difusión en el mundo. Entonces, entre todos los nematodos que vamos a ver o que van a ver de ahora en adelante, este es el más grande. Y también es pregunta de examen esto. Y esta igual es otra pregunta de examen y es muy importante que también lo sepan. Este parásito es un geominto. ¿Qué quiere decir que es geominto? Que necesariamente tiene que cumplir parte de su ciclo biológico en la Tierra, chicos. Entonces, recuerden que el ciclo biológico es la secuencia de etapas que va a pasar el parásito para llegar a ser adulto, ¿verdad? Entonces, dentro de esa secuencia, para que pueda llegar a ser adulto, sí o sí tiene que cumplir parte de ese ciclo en la Tierra. Entonces, eso lo hace un geominto. Y a partir de ahora igual vamos a ver varios geomintos. Este es el primero. Pregunta típica que siempre está en los exámenes es, ¿qué es la tríada oriental o quiénes conforman la tríada oriental? ¿Sí? ¿Qué especies conforman la tríada oriental? Les van a poner. Entonces, simplemente es una coinfección, ¿sí? Es decir, cuando generalmente estos parásitos, como son cosmopolitas y se encuentran en diferentes lugares, entonces pueden parasitar varios parásitos a un mismo hospedador, es decir, a una misma persona. Entonces, la tríada oriental en nuestro país se considera la coinfección de tres parásitos. ¿Y cuáles son esos parásitos? Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale y Trichuris trichuria. Y esto es pregunta fija, chicos, es una pregunta sí o sí. Entonces, como ven en la imagen, son esos gusanitos que están viendo ahí, ¿sí? Y generalmente se presentan los niños, vamos a ver más adelante por qué, pero son así, esos gusanos que ven, que pueden ser bastantes en número y pueden llegar a complicar a la persona que lo tenga. Generalmente complica más a los niños, ¿sí? Entonces, sigamos. Como siempre, vamos a empezar primero con la morfología. Ustedes tienen que saber cómo
qué partes tiene el parásito, ¿verdad? Para poder saber cómo es la patogenia después. Entonces, vamos a empezar con el adulto, ¿sí? El parásito en su forma adulta. Otra cosa que tienen que diferenciar, recuerden que hasta ahora los parásitos que han visto generalmente eran hermafroditas, ¿verdad? Es decir, que no había un macho y una hembra. Ahora vamos a empezar con el dimorfismo sexual, es decir, estos parásitos sí van a tener machos y hembras, ¿sí? Entonces eso es algo que tienen que recordar. Vamos a empezar eh, primero diciendo que tanto en hembra como en macho, o sea, en los dos, la extremidad anterior tiene una boca, ¿sí? Entonces este parásito tiene una boca y una característica importante de esta boca es que está rodeada por tres labios fuertes que tienen pequeños dentículos. Entonces recuerden que la boca de este parásito tiene tres labios fuertes con pequeños dentículos y poseen un sistema digestivo completo, es decir, poseen su faringe, poseen su cloaca, todo lo que hemos visto en los anteriores parásitos. Ambos tienen por igual. Ahora vemos las diferencias. La hembra mide cerca de 30 a 40 centímetros. Sí, esa es su estatura, un promedio 35 centímetros. Generalmente es más robusta que el macho. También va a presentar dos ovarios, va a presentar dos oviductos y va a presentar dos úteros. Se dice que tiene un útero virígrafo, que quiere decir que tiene dos ramas uterinas, ¿sí? Solamente eso. ¿Qué más? El extremo posterior de esta hembra es cónico. Y ahorita vamos a ver por qué es cónico. Y posee una estructura, y esto es importante, y pregunta el examen igual, posee una estructura llamada espermática. Ahí me equivoqué, lo voy a arreglar. En esta espermática lo que hace es almacenar el esperma del macho. ¿Sí? Entonces esas son las características que tiene la hembra y ahí vemos una imagen. Ahora el macho. ¿Qué características tiene el macho? Primero es más pequeño, chicos, mide de 20 a 30 centímetros. Entonces es más pequeño que la hembra. Obviamente es más delgado igual que la hembra. Generalmente vienen de un color lechoso, presenta un testículo y aquí está lo importante y la diferencia que nosotros vamos a notar a la hora de ver al parásito en su forma adulta. Su extremo posterior es aguzado, al igual que de la hembra, pero está incurvado ventralmente. Y ahí vemos una imagen y le puse en un círculo amarillo, ¿verdad? Entonces ven que su extremo posterior está incurvado, ¿sí? Entonces esa es la principal diferencia que nosotros vamos a ver para distinguir una hembra de un macho. Entonces ahí vemos las imágenes, vemos, ¿verdad? Que la hembra es más robusta, es más larga, y vemos que la parte posterior del macho está incurvada. Entonces, esas preguntas de examen les van a preguntar, mencione diferencias entre la hembra y el macho. Sigamos, eh, vamos a hablar del huevo. Sí, los huevos vienen en una presentación ovalada. Y aquí algo importante que tienen que recordar es que tiene tres capas, al igual que vimos los anteriores huevos, ¿verdad? Pero esta tiene una característica principal. La capa externa de este huevo es mamelonada, ¿sí? Tiene esa estructura como ondulada, ¿sí? El doctor Aguirre menciona que esta capa está formada por proteínas. En el libro de Pereira nos menciona que esta capa está formada por mucopolisacáridos. Entonces, por eso le puse los dos. La capa media de este huevo es la más gruesa y es transparente y está formada, según el doctor Aguirre, por hidratos de carbono y según el libro de Pereira, por quitina. La capa interna de este huevo, llamada capa interna vitelina, eh, el doctor Aguirre nos menciona que está formado por lipoproteínas y el libro también, ¿sí? Entonces, pero mayormente está formado por lípidos, en una proporción mayor de 75% a diferencia de proteínas que es 25%. Entonces, pueden preguntarles iguales en el examen. Recuerden que tiene tres capas. Generalmente el huevo va a medir de 50 a 70 micrómetros de diámetro. ¿Sí? Entonces recuerden eso. Ahora aquí, ¿para qué nos sirve reconocer o saber estas capas? Para poder reconocer en el microscopio, ¿sí? Porque este huevo de este parásito va a venir en varias presentaciones. Una de las que nos importa y la que va a dar continuidad a su ciclo es el huevo fértil corticado.
¿sí? O sea, es el huevo que tiene, que va a desarrollar al adulto, ¿sí? Entonces vemos allí, el que está arriba, que tiene las tres capas. Tiene la capa mamelonada, tiene la capa gruesa transparente y la capa interna. Y en el medio está la masa embrionaria, ¿sí? Entonces, ese es el huevo que va a dar continuidad al ciclo biológico, ¿sí? Que va a desarrollar la larva, al adulto y todo eso. Pero tiene otras presentaciones. Tiene el huevo infértil corticado, es decir, aquel huevo que no va a dar continuidad al ciclo biológico, es decir, que va a ser destruido una vez que salga al medio ambiente. ¿Por qué? Porque no tiene la masa embrionaria y solamente tiene las capas. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Que el huevo infértil corticado es alargado, si lo ven, ya no tiene esa forma ovalada que tiene el huevo fértil corticado, es alargado, pero aún así podemos ver que aún así presenta las tres capas. Igual vemos que es medio ondulado, que tiene la capa mamelonada y todo eso. Y les van a poner eso en su examen. Y por otra parte tenemos al huevo fértil, que me equivoqué y también lo voy a arreglar, que es huevo fértil decorticado, ¿sí? No es corticado, es decorticado. ¿Por qué decorticado? Porque ya no presenta la capa mamelonada. Si la ven, ya está lisa, ¿verdad? Se parece a un huevo de Minolepis nana. Entonces, es decorticado porque ya no presenta, o sea, destruido la capa mamelonada, ¿sí? Entonces, esas son las tres presentaciones las cuales vamos a observar en el huevo, en el microscopio. Aunque también la doctora Durán menciona otra presentación que es el huevo infértil decorticado. O sea, es lo mismo que el huevo infértil corticado, pero imagínense ese huevo sin esa capa ondulada, sin esa capa mamelonada. Esa es otra presentación que menciona la doctora Durán, pero ellas son cuatro, ¿sí? Pero con darle que sepan estas tres es suficiente porque les van a poner una de estas en su examen práctico, ¿sí? Entonces recuerden, uno es huevo fértil corticado por la capa mamelonada, el otro es corticado, infértil corticado porque ya no presenta la masa embrionaria y no va a dar continuidad al ciclo biológico. Y el otro es el huevo fértil decorticado porque ya no presenta la capa mamelonada, es lisa, ¿sí? Entonces eso tienen que saber. Pero el que nos importa es el fértil corticado porque va a dar continuidad al ciclo biológico y también el fértil decorticado, pero es más susceptible a que sea destruido en el ambiente porque ya no tiene esa capa mamelonada que le tendría que dar protección, ¿sí? Entonces sigamos hablando de los huevos. Generalmente, chicos, la hembra va a depositar aproximadamente 180.000 a 200.000 huevos. Entonces, bastante, ¿verdad? El número de huevos que está depositando. ¿Qué más? Los huevos, chicos, yo te pregunto de examen igual, necesitan ciertas condiciones para desarrollar. ¿Y cuáles son esas condiciones? Porque recuerden que los huevos van a salir con las heces fecales. Y les dije que tienen que al salir con las heces fecales van a caer a la tierra. Entonces dijimos que son geolmintos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que desarrollarse parte del ciclo biológico en tierra. Entonces, una vez que estén en tierra, necesitan ciertas condiciones. ¿Y cuáles son estas condiciones? Son humedad, temperatura, sombra y oxígeno. Y les van a preguntar, la temperatura que generalmente dice la literatura es arriba de los 22 grados centígrados, pero según los doctores es incluso arriba de los 16 grados centígrados. Recuerden que esta es cosmopolita, entonces puede estar en cualquier ambiente. Obviamente va a ser más prevalente en ciudades o poblaciones tropicales y subtropicales, ¿sí? Entonces va a ser muy raro verlo en el altiplano, digamos, pero no es que sea imposible, puede haber. Muy bien, entonces estos huevos recuerden que van a tener una masa embrionaria, ¿sí? En el centro. Y esto es lo que va a dar origen o va a llegar a desarrollar a la larva, ¿sí? Entonces, algo que tienen que recordar es que una vez que estos huevos salgan con las heces, no es que van a brotar las larvas de repente, no. Las larvas, chicos, van a desarrollarse en su interior. Por eso se dice que en sus primeros estadios son huevos larvados. Porque las larvas van a desarrollarse en sus primeras fases en el interior del huevo, ¿sí? No van a eclosionar de una.
Entonces, por eso se dice que son geomintos. ¿Por qué? Porque para que desarrollen esas larvas en su interior, necesitan caer en tierra y tener esas condiciones. Entonces, una vez que estos huevos con esa masa embrionaria hayan caído a la tierra, recién van a formar las larvas dentro de ellas, si cumplen con esas condiciones que hemos visto. Entonces, la primera fase es las larvas rhabditoides. Se dice larva rhabditoide 1 y se lo abrevia como L1, ¿sí? Entonces, si ustedes ven L1, estamos hablando de una larva rhabditoide 1, ¿sí? Unos días después van a desarrollar lo que es la larva rhabditoide 2, que se abrevia como L2. Entonces, ¿qué los diferencia de las otras larvas que vamos a ver más adelante? Larvas rhabditoides, como ahí dice, se diferencian porque tienen un doble bulbo esofágico, tienen la boca abierta y tienen un esófago musculoso. ¿Por qué tienen un doble bulbo esofágico y por qué tienen la boca abierta? Porque estas larvas tienen la responsabilidad de nutrirse, ¿sí? Como están dentro del huevo y como vimos que los huevos en sus capas tienen ciertos nutrientes, estas larvas rhabditoides L1 y L2 tienen que nutrirse de esos nutrientes. Entonces, por eso tienen un doble bulbo esofágico y tienen la boca abierta. ¿Sí, chicos? Después van a dar origen a la larva filariforme 3, que se abrevia L3, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de esta filariforme con las rhabditoides que hemos visto? Que esta ya no va a tener necesidad de nutrirse. ¿Por qué? Porque la larva filariforme 3 es la forma infectante, es la que va a ingresar al hombre, o sea, es la forma infectante que va a ingresar al hospedador. Entonces, ¿cómo se diferencia? Que a diferencia de las rhabditoides que hemos visto, esta solo tiene un solo bulbo esofágico, ya no tiene doble, solo tiene uno. Y tiene la boca cerrada y el esófago es menos musculoso. Entonces, esto, si están con la doctora Durán, les va a preguntar. Siempre pregunta esto. La diferencia entre las larvas rhabditoides y la larva filariforme 3. Muy bien, entonces recuerden que estas tres se encuentran en el suelo, están en el suelo, ¿sí? Están en la tierra y tienen que cumplir esas condiciones. Una vez que la larva 3, que dijimos que es la forma infectante, ingrese al hospedador, vamos a ver más adelante el ciclo biológico, se va a formar la larva filariforme 4, que esta se va a formar o se va a desarrollar en el pulmón. Después vamos a ver la larva filariforme 5, que esta se va a desarrollar en el intestino delgado, específicamente en el yeyuno. O sea, que estas son las larvas libres, ¿sí? Ya no están dentro de los huevos. Estas ya son larvas libres, ¿sí? Por eso lo puse ahí, ya no están dentro del huevo, sí están en el hospedador. Cuando si les preguntan, y a veces preguntan cosas así para hacerles confundir, ¿cuál es el hábitat del larva rhabditoides 1 y 2? Les preguntan, ustedes cómo se confunden. Solamente tienen que poner en la tierra o en el suelo, ¿sí? O ¿cuál es el hábitat del larva filariforme 4? Pulmón, porque está en el pulmón. O ¿cuál es el hábitat del larva filariforme 5? En yeyuno, ¿sí? Entonces, recuerden eso. Y recuerden las características, la diferencia entre rhabditoide y filariforme, porque les van a preguntar y con más seguridad si están con la doctora Durán. Muy bien. Sigamos, ahora sí, el ciclo biológico. Como les dije, si ustedes dominan el ciclo biológico, va a ser mucho más fácil que ustedes entiendan, ¿sí? La enfermedad como tal y va a ser más sencillo para ustedes poder entender lo que ocasiona este parásito en el hombre. Entonces, como siempre les dije que lo escribo para que sea más fácil para ustedes imaginarse, ¿sí? Como es, porque a veces cuando solamente nos ponen una imagen no nos damos mucho, no nos orientamos fácilmente. Entonces, el ciclo lógico va a empezar cuando el hospedador definitivo, que está parasitado, va a tener a la hembra, ¿verdad? Entonces, la hembra va a empezar a eliminar los huevos. Como les dije, que van a ser una cantidad excesivamente grande, de 180.000 a 200.000. Entonces, estos huevos van a salir con las heces. Los huevos, una vez que han salido con las heces, y si tienen la suerte de caer en la tierra, pues van a continuar su desarrollo, ¿verdad? Por eso son geomintos, otra vez les repito, porque les van a preguntar. Ya en la tierra, cuando estén en sombra, en una temperatura adecuada, con
una buena cantidad de oxígeno y todo eso, van a empezar a formar en su interior a la larva radioidoide 1, ¿sí? Como les dije. Después de unos días, aproximadamente una semana, se va a desarrollar la larva radioidoide 2. Y finalmente, aproximadamente a las 2 semanas, se va a originar lo que es la larva filariforme 3, ¿sí? Entonces, entonces ya han desarrollado la forma infectante. Algo que preguntan y es importante que sepan es que estos huevos tienen la capacidad de desarrollarse también en las heces fecales, ¿sí? Entonces, tal vez no han caído en tierra. Digamos que una persona del área rural justo ha hecho sus necesidades en el asfaltado. No hay tierra, pero el huevo está en las heces, ¿sí? Y este huevo tiene la capacidad de poder desarrollarse en las heces fecales, ¿sí? Sin que haya tierra. Y a veces les pregunto el examen. Entonces, si les preguntan que si puede desarrollarse en las heces fecales, sí puede desarrollarse en las heces fecales. Muy bien, el huevo larvado con larva filariforme 3 va a ingresar al hospedador definitivo, que en este caso es el hombre. ¿Cómo va a ingresar? Pues va a ingresar mediante la contaminación fecal. Y esto es importante porque esta parasitosis depende de la contaminación fecal, como les dije. ¿Cómo, cómo va a ingresar? Pues generalmente en el área rural va a haber consumo de vegetales crudos, ¿verdad? A veces consumen o riegan las sembradillos, sus plantas con aguas contaminadas y esas aguas contaminadas pues a veces tienen estos huevos de estos parásitos. Entonces las personas generalmente consumen sus vegetales crudos sin lavarlos, entonces ahí se contamina. O al tomar o bañarse en aguas contaminadas o por vectores mecánicos que mencionamos en en la primera clase, ¿verdad? Como las moscas que pueden posarse sobre las heces fecales y en sus patitas, pues transportar estos huevos. Y como sabemos, las moscas pues les atraen los alimentos y se posan en el pan, se posan en las frutas. Y al posarse, pues dejan esos huevos que estaban en las heces fecales y nosotros consumimos esos alimentos. Entonces, es una forma de poder parasitarnos, entonces, mediante vectores mecánicos. Y manos con tierra. ¿Por qué puse eso? Porque, como les dije, generalmente esto es una parasitosis en los niños, ¿sí? Porque los niños son los que siempre están jugando en la tierra, ¿verdad? No se lavan las manos, están jugando con otros de sus amiguitos en la tierra, entonces se meten la mano a la boca y ya se contaminan y se llegan a parasitarse. Recuerden eso. Entonces son situaciones las cuales uno puede contaminarse. Entonces, una vez que este huevo larvado con larva filariforme 3 haya ingresado al organismo, va a llegar al estómago, ¿sí? Y se repite lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Por la acción de los jugos gástricos y el cambio de pH del estómago al duodeno, pues se va a liberar recién a la larva filariforme 3. O sea, ya no va a estar dentro del huevo, va a liberarse del huevo, ¿sí? Entonces, lo que sucede a continuación es que la larva filariforme 3 va a atravesar la mucosa, ¿sí? Eh, en la doctora Durán, creo que no me lo recuerdo muy bien, nos dice que el lugar donde atraviesa la mucosa específicamente es en la región iliocecal, es decir, el límite entre intestino delgado e intestino grueso. Entonces, en esa región, según la doctora, es la región donde el parásito va a atravesar la mucosa. Va a llegar a la submucosa y pues sabemos que en la submucosa van a estar los vasos sanguíneos, los vasos venosos, los vasos linfáticos y pues van a ingresar al sistema circulatorio, ¿verdad? Entonces, una vez que ingresen al sistema circulatorio, van a llegar al sistema porta. Mediante el sistema porta van a llegar al hígado, ¿sí? Una vez que lleguen al hígado, van a dirigirse al corazón, específicamente a las cavidades derechas. Y como están en las cavidades derechas, pues van a ingresar a la arteria pulmonar. Y como están en la arteria pulmonar, van a llegar a los pulmones. En esta parte, la larva filariforme 3 va a mudar de larva filariforme 3 a larva filariforme 4 en el pulmón, chicos. Y les van a preguntar, ¿dónde muda L3 a L4? En el pulmón. Ahora, el lugar específico no se sabe con exactitud.
Algunos dicen que esta muda ocurre en el momento en que la larva atraviesa la membrana alveolo capilar, pero otros solamente dicen que ocurre en el parénquima pulmonar. Entonces, no es de mucha relevancia, no les van a preguntar. Tal vez, alguna vez sí escuché que preguntaron en dónde ocurre y querían que pongan estas dos respuestas, ¿sí? Que en el parénquima y al atravesar la membrana alveolo capilar. Entonces, por si acaso. Entonces, una vez que ya estén en el pulmón, van a dirigirse a los alvéolos, obviamente. Ya en el alvéolo van a poder ascender por la vía respiratoria, dirigiéndose a la laringe. Ya van a poder franquear la epiglotis y van a llegar al esófago. Entonces, si se dan cuenta, está retornando a lo que es el tubo digestivo. Y como nosotros constantemente estamos tragando saliva, o lo que sea, pero siempre estamos tragando, pues vamos a tragar otra vez a la larva y va a llegar la larva nuevamente al estómago y va a llegar a su objetivo, que es el intestino delgado, específicamente al yeyuno. Una vez que llega al yeyuno, va a mudar a larva filariforme 5, ¿sí? Una vez que mude larva filariforme 5 en su hábitat, ya con el tiempo, ya con los días, va a desarrollar la forma adulta que hemos visto. Se va a diferenciar en hembra o se va a diferenciar en macho, ¿sí? Y obviamente una vez que haya hembra y macho, va a ocurrir la fecundación. Y una vez que ocurre la fecundación, se va a repetir el ciclo que estamos viendo. Ahora, ¿por qué lo puse en rojo, en un recuadro rojo esa parte? Desde que atraviesa la mucosa hasta que llega a su hábitat. Porque esa parte, chicos, ese periodo ese periodo de tiempo que transcurre en todo eso, tiene un nombre, se llama ciclo de luz o también llamado ciclo hemotisular, ¿sí? Y les van a preguntar, es re fija que les van a preguntar. Entonces, si les preguntan qué es el ciclo de luz, simplemente van a poner el periodo que transcurre desde que L3 atraviesa la mucosa. Pueden describir si quieren hasta que L5 llega a su hábitat y desarrolla las formas adultas, ¿sí? Entonces, eso es el ciclo de luz o también llamado ciclo hemotisular. Ahí está el ciclo biológico. Creo que todavía no pasó la imagen. Ahí está. Entonces, para que puedan ubicarse mejor. Y como siempre, tenemos el cuadro, que son posibles preguntas de exámenes, ¿verdad? Del ciclo biológico. La vía de infección, como hemos visto, es oral. El mecanismo de infección igual ya lo mencionamos. Puede ser ingesta de alimentos, generalmente crudos, contaminados con huevos larvados o de ascaris, con huevos larvados de ascaris lumbricoides. Aquí es algo importante que tienen que poner es larvados, chicos. Si no ponen larvados, está mal. Si solamente ponen huevos de Ascaris lumbricoides, ya está mal. Tienen que poner huevos larvados de Ascaris lumbricoides, ¿sí? Otro mecanismo de infección, como les dije, es el agua contaminada o con huevos de Ascaris, larvados de Ascaris lumbricoides, por las manos sucias, lo que ya vimos, ¿verdad? ¿Qué tipo de ciclo es? Es ciclo monoxeno, chicos. A partir de aquí, generalmente van a ser monoxenos. Todo el segundo lote es monoxeno. ¿Qué quiere decir monoxeno? Que solamente tiene un hospedador, que el parásito va a cumplir todo su ciclo biológico en un solo hospedador. Eso es monoxeno, ¿sí? Los parásitos que han visto anteriormente, Fasciola, Taenia, eran ciclo heteroxeno, porque necesitaban más de un hospedador. Pero estos necesitan uno, ¿sí? Solo necesitan un hospedador. Entonces no olviden esto. ¿Cuál es el hábitat? El hábitat es el lumen del intestino delgado, específicamente el yeyuno. ¿Cuál es la fuente de infección? O sea, la fuente a partir de la cual se propaga la infección, pues el agua y los alimentos. ¿Cuál es la forma infectante? Ahí está otra vez, le repito, huevo larvado, por eso está subrayado. Tiene que poner sí o sí larvado. Y los huevos no son inmediatamente infectantes y eso siempre les confunden con eso en los exámenes. Recuerden que este parásito necesita, bueno, en su forma, cuando sale como huevo, necesita eh, desarrollarse primero en tierra. Entonces, imagínense que una persona hace sus necesidades, no se lava las manos y lamentablemente en sus manos va a tener huevos de Ascaris lumbricoides y se los lleva a su boca. ¿Qué va a pasar? No va a pasar nada. ¿Por qué?
porque esos huevos no han llegado a caer en tierra, o sea, no han llegado a formar las larvas en su interior. Entonces, si la persona no tiene buena higiene y se lleva las manos contaminadas con esos huevos y se los consume, no va a pasar nada, chicos. Entonces, por eso los puse que los huevos no son inmediatamente infectantes, ¿sí? Y les van a preguntar, les preguntan eso. Entonces, recuerden eso. Entonces, aquí no se aplica lo que es el método ano mano boca, que era muy común en los parásitos que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Que era frecuente que haya reinfecciones, autoinfecciones. Aquí no hay. ¿Por qué? Porque no, estos huevos no son inmediatamente infectantes, no son inmediatamente infectantes. Necesitan sí o sí tener ese desarrollo en tierra, ¿sí? ¿Cuál es el hospedador definitivo? Pues es el hombre. Y otras cosas más que tienen que saber. La larva filariforme 4, chicos, es la más patógena, es la que causa más sintomatología. Y les pueden preguntar, ¿por qué? Porque obviamente cuando está en el pulmón, pues está destruyendo tejido. Imagínense que literalmente está atravesando tejidos, ¿sí? Y cuando va a atravesar tejidos, pues va a generar inflamación y muchas cosas. Y vamos a ver más adelante en manifestaciones clínicas. Entonces recuerden que la más patógena es la L4. Cuando L3 muda a L4, deja una cutícula y esta cutícula que deja es un antígeno muy agresivo, es decir, lo mismo, estimula el sistema inmune de una manera elevada. ¿Qué más? L4 puede resistir los jugos gástricos porque presenta una cutícula resistente. Recuerden que L4 vuelve al estómago, ¿verdad? ¿Por qué no se desintegra? Porque tiene una cutícula muy resistente que le ayuda a poder superar estos jugos gástricos. Y con lo que ya mencionamos igual, el ciclo de luz o ciclo hemoticilar. Algo importante que también les van a preguntar es el potencial biótico de este parásito es elevado, ¿sí? Es alto. Recuerden que el potencial biótico es la cantidad de huevos que pone, ¿verdad? Y recuerden que la hembra pone de 180.000 a 200.000, entonces por lo tanto el potencial biótico de la hembra es muy elevado. ¿Y cómo se reconocen la hembra y el macho? Según el doctor Aguirre, se reconocen mediante unas terminaciones que poseen, terminaciones químicas. Y estas terminaciones químicas se llaman fásmides. ¿Sí? Y alguna vez sí preguntaron iguales. Eh, entonces, mediante estas terminaciones químicas, en el Y1, la hembra y el macho se van a reconocer y pues van a proceder a la fecundación. ¿Sí? Entonces, son posibles preguntas de exámenes. Muy bien. Entonces, vamos un poco a epidemiología. ¿Sí? Y esto igual es algo que les preguntan mucho. Recuerden, y como ya les dije, Ascaris es uno de los más cosmopolitas de todas las helmintiasis, ni siquiera de los nemátodos. De todos los helmintos es uno de los más cosmopolitas. Y como les dije, tiene mayor prevalencia en zonas tropicales y subtropicales. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar de una mejor manera en temperaturas arriba de los 22 grados centígrados. Es decir, que aquí en La Paz, este parásito está frecuente en los yungas, ¿sí? En la zona norte. ¿Qué más? Los huevos, chicos, son muy resistentes, ¿sí? Por esas capas que presentan. Por la razón por la cual pueden permanecer viables por meses e incluso años. Recuerden que este huevo necesita sombra, ¿verdad? Entonces, si este huevo tiene la suerte de caer en tierra húmeda y aparte que donde no llega el sol, y no pasa nada, entonces pues puede llegar a ser viable y sobrevivir durante años, ¿sí? Si es que el sol no le llega. Entonces es un huevo muy resistente. Incluso si nosotros tomamos las muestras fecales y tenemos las muestras de estos huevos y les ponemos formol, aún así pueden resistir y ser viables todavía, ¿sí? Entonces imagínense cuán resistentes llegan a ser los huevos de este parásito. Como les dije, la contaminación fecal es primordial para la transmisión. Si no hay contaminación fecal, pues no va a haber transmisión. Y este parasitosis está muy relacionada con lo que es la condición socioeconómica cultural. Es decir, mm, va a ir de la mano con las condiciones económicas, es decir, está presente en las personas pobres, en las personas que viven en la pobreza. También está presente en las personas que no tienen buenos hábitos higiénicos, ¿verdad? Generalmente en el área rural, porque ahí generalmente escasean las condiciones sanitarias, ¿sí? Entonces, como hay una escasez sanitaria, pues va a haber una mayor transmisión. Y como les dije, el grupo etario, esto es pregunta de examen,
más afectado son los niños en edad preescolar y escolar temprana, ¿sí? Porque ellos son los que juegan en la tierra, no se lavan las manos, no tienen cuidados, ¿verdad? Porque son niños. Entonces, si les preguntan cuál es el grupo etario más afectado, pues los niños de edad preescolar y escolar temprana, ¿sí? Muy bien. Entonces, sigamos con la patogenia, ¿sí? Con las acciones patógenas que va a causar este parásito. Algo que tenemos que diferenciar para entrar a este tema es que existen dos fases, chicos. Una es llamada la fase invasiva y la otra es llamada la fase de estado. ¿A qué llamamos fase invasiva? Es todo el recorrido que hace el parásito desde que ingresa al organismo, bueno, específicamente desde que penetra la mucosa hasta que llega a su hábito, es decir, el ciclo de luz, ¿verdad? Esa es la fase invasiva. Y la fase de estado es la fase en la que el parásito se encuentra en su hábitat, es decir, cuando ya está en el yeyuno. Entonces, tienen que saber que es de estas dos fases porque son diferentes en cuanto a manifestaciones clínicas y en cuanto a acciones patógenas. Entonces, primero hablemos de las acciones patógenas en la fase invasiva, es decir, mientras está recorriendo el pulmón, el corazón y todo eso. Las acciones que va a presentar son la acción proinflamatoria, obviamente, como les dije, porque el E3 puede atravesar la mucosa, entonces cuando atraviesa la mucosa genera un trauma y va a generar una inflamación de la mucosa intestinal. Y no solamente L3, también les dije que L4, al atravesar los tejidos pulmonares, igualmente va a generar un trauma. Igualmente va a haber una patología inflamatoria en lo que es en pulmón. Entonces va a haber una reacción preinflamatoria por esos daños o por esos que están generando al atravesar tejidos. También va a haber una reacción o una acción inmunológica. Entonces, lo mismo. Al haber estos traumas y esta acción inflamatoria, pues van a estimular lo que es el sistema inmune y van a generar, pues, que el organismo trate de eliminarlos. Entonces, al tratar de hacer esto, pues van a generar el aumento de una de las células del sistema inmune, que es los eosinófilos, ¿sí? Generalmente, como les dije ya en las anteriores clases, los eosinófilos son las células que se elevan cuando hay parasitosis en nuestro cuerpo. Entonces son particulares de los parásitos, ¿sí? Entonces, por eso hay una eosinofilia, hay aumento de los eosinófilos. Y les preguntan eso, ¿sí? Hay eosinofilia mayor al 20%. Entonces hay un aumento considerable de los eosinófilos en el organismo. Y como también va a haber una respuesta de los eosinófilos, pues también van a manifestarse lo que son los mastocitos. Y los mastocitos son células que tienen histamina. Y estos mastocitos van a liberar esta histamina y la histamina va a generar que haya urticaria, ¿sí? Entonces, todo por la respuesta inmunológica. Otra acción que va a haber en fase invasiva es la traumática. Y es lo que les dije, porque la larva va a provocar daño al atravesar la membrana alveolo-capilar, o sea, específicamente la L4. Y al producir ese trauma, cuando atraviesa la membrana alveolo-capilar, va a generar sangrado, ¿sí? Entonces, algo más para pasar a la siguiente es que, chicos, todo esto, todas las manifestaciones clínicas que presenta el paciente va a depender de la cantidad de larvas que estén atravesando su organismo. Porque imagínense que solo una larva está haciendo su ciclo de luz. No va a pasar nada. Va a ser totalmente asintomático y probablemente esa larva va a morir. Pero imagínense que de esos, que haya tenido que haya consumido una cantidad considerable, como 1.000 o 2.000 huevos, que todos ellos hayan llegado a desarrollarse larvas. Entonces ahí sí va a ser considerable el daño, porque van a ser 1.000 larvas que estén atravesando el pulmón, 1.000 larvas que estén atravesando la mucosa intestinal. Entonces imagínense. Entonces recuerden, los daños que va a producir va a depender del número de parásitos que estén en el organismo, ¿sí? Entonces, por eso es importante el potencial biótico que presenta la hembra. Por eso pone tantos huevos. Porque de todos esos huevos, pues muchos van a morir igual por el sistema inmune. Van a quedar van a ser destruidos en el estómago, van a ser destruidos por el sistema inmune. Entonces, por eso el potencial biótico es importante. Entonces, esas son las acciones patógenas presentes en la fase invasiva. También hay otra, que es la acción tóxica.
La acción tóxica es, cuando es producida porque estas larvas eliminan sustancias de su metabolismo y lo mismo que les dije anterior, en otra diapositiva, ¿verdad? Que cuando mudan de larva a otra larva, dejan una cutícula y como les dije, esto es un antígeno muy agresivo y muy tóxico, entonces por eso presenta una acción tóxica. Y pues lo que también ya les mencioné, que a mayor número de parásitos va a haber mayor daño provocado. Entonces aquí viene algo y es pregunta de examen que puede producirse, que es el síndrome de Lüfer, ¿sí? ¿Qué es el síndrome de Lüfer? Es un proceso inflamatorio que sucede precisamente porque la larva, específicamente o con más importancia L4, está atravesando los tejidos pulmonares. Entonces, al atravesar los tejidos pulmonares va a haber un proceso inflamatorio en el pulmón. Y esto va a generar que haya infiltrados de eosinófilos. Como les dije, va a entrar las células de eosinófilos, va a haber eosinofilia. Y esto va a ocasionar que haya una neumonitis intersticial eosinofílica. Lo que puede llegar a desarrollar es una sobreinfección, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede haber bacterias presentes y como va a haber ese daño y esos traumas, puede haber una sobreinfección, lo que va a llevar a una neumonía. Entonces, síndrome de Lüfer es eso. Simplemente es un proceso inflamatorio que va a ocurrir específicamente por L4. Sigamos ahora sí en su hábitat. Ya no estamos en fase invasiva, estamos en su hábitat, en yeyuno. ¿Qué acciones va a producir? Va a producir acción exfoliatriz. Y esta es, por eso está con una estrella. Esta es la acción más importante que produce en su hábitat. ¿Sí? Si les preguntan qué acción patógena es la más importante en su hábitat, es acción exfoliatriz. Y si les preguntan en su fase invasiva, es la acción traumática. ¿Sí? La acción exfoliatriz, ¿por qué? Sabemos que la acción exfoliatriz es cuando el parásito compite por los nutrientes con el hospedador. Entonces, esto sí lo realiza este parásito, sí lo hace Ascaris lumbricoides, compite por el consumo de nutrientes. ¿Por qué? Porque como les dije, el parásito está em, está en la luz intestinal. Entonces, está en constante movimiento. ¿Por qué? Porque está en contra del peristaltismo para no ser eliminado. Entonces, naturalmente el cuerpo quiere eliminarlo, pero el parásito está en constante, está en contra del peristaltismo. Y como está en contra del peristaltismo, gasta mucha energía. Y la que gasta más energía es la hembra, porque aparte de estar en contra del peristaltismo, tiene que depositar huevos, entonces necesita mucha más energía. Razón por la cual este es uno de los parásitos que más va a competir y más nos va a quitar nutrientes. Entonces, eso es una de por eso es una de las acciones más importantes que desarrolla su hábitat, ¿sí? Otra acción que puede llegar a desarrollar es la acción mecánica obstructiva, que es más considerado una complicación. ¿Por qué? Porque como les dije, si es que la persona ha consumido un número elevado de huevos y estos huevos han llegado a desarrollarse como adultos, imagínense que haya como 100 adultos de Ascaris lumbricoides que todos ellos miden entre 30 a 40 centímetros en su intestino. Van a ser muchos, bastantes. Entonces, como van a ser muchos, pues se va a formar un ovillo, se dice así, ovillo ascariano, ¿sí? Así como la lana, ¿verdad? Que ven que ese ovillo es similar. Se va a formar un ovillo ascariano por la inmensa cantidad de parásitos que tiene esa persona. Entonces, como va a haber ese ovillo ascariano, va a ser tan grande, pues que obviamente va a obstruir lo que es la luz del intestino delgado. Entonces, por eso tiene esa acción mecánica obstructiva, ¿sí? Y este ovillo puede llegar a producir una necrosis, ¿sí? De los tejidos intestinales. Entonces, cuando este ovillo llega a obstruir la luz intestinal, se lo denomina iliomecánico, ¿sí? Entonces, eso es iliomecánico. Les van a preguntar cuando Ascaris lumbricoides genera ese ovillo ascariano y obstruye la luz intestinal. Y esto solamente se va a solucionar con cirugía, ¿sí? Porque es totalmente grave.
¿Qué más? A veces estos adultos de Ascaris lumbricoides tienen un comportamiento errático, ¿sí? Es decir, que no van a estar en yeyuno, pueden dirigirse a otros lugares y generalmente esto ocurre cuando la persona presenta fiebre, cuando consume alcohol o cuando está con antihelmínticos. Entonces, lo que estimula que estos parásitos pues migren a otros lugares, como la vesícula biliar, el páncreas, el apéndice, ¿sí? Entonces, si llegan a estos órganos, igualmente se considera una complicación. ¿Por qué? Porque pueden llegar a obstruir pues otros conductos, ¿sí? Como el conducto pancreático, el conducto colédoco, ¿verdad? Entonces, son varios conductos que son pequeños y que si es que estos parásitos llegan a ir a esos conductos, pues los van a obstruir igualmente y van a generar cuadros complicados que igualmente van a necesitar cirugía, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar si tienen un comportamiento errático. Algo más que tienen que saber es que en su acción exfoliatriz, generalmente este parásito va a competir va a competir por los siguientes nutrientes, que es vitamina B12, vitamina C. Sí, entonces a veces también les preguntan eso. Y vamos a ver más adelante por qué. Muy bien, sigamos. Ahora sí, sigamos con las manifestaciones clínicas, que igualmente lo tenemos que dividir en fase invasiva y en fase de estado, porque les dije, son diferentes, ¿sí? Las manifestaciones clínicas y las acciones patógenas que causan estas fases. También a veces les preguntan cuáles son las formas biológicas que causan patogenia, pues tienen que poner que son las larvas. ¿Por qué? Porque son las larvas las que están ocasionando patogenia en la fase invasiva, pero son los adultos los que van a ocasionar patogenia en su fase de estado. Entonces recuerden eso. En fase invasiva, manifestaciones clínicas, lo que hemos hablado, va a ocurrir lo que es el síndrome de Luffer. Entonces, síndrome de Luffer se va a caracterizar por la presencia de fiebre, tos seca, expectoración de mucosa, que también puede ser mucosa sanguinolenta, porque les dije que va a haber sangrado, ¿verdad? Por que las larvas van a atravesar sus tejidos. También puede aparecer con disnea, puede tener taquipnea, falta de aire, ¿verdad? Taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria y puede acompañarse con cianosis distal, ¿verdad? Y como les dije, también urticaria. Entonces, les van a preguntar cuáles son los signos más frecuentes o más importantes del síndrome de Luffer y tienen que poner que es fiebre, tos seca y expectoración. ¿Sí? Mucosa o mucosanguinolenta, esas tres son las más importantes y les preguntan, ¿qué más? En el síndrome de Luffer podemos hacer una auscultación pulmonar. Lo que vamos a escuchar son estertores y crepitaciones. A la radiografía vamos a ver infiltrados, difusos, infiltrados de eosinófilos, como les dije. Y en el laboratorio vamos a ver eosinofilia, ¿sí? Mayor al 20%. Entonces, eso es importante porque para que haya un síndrome de Luffer, la eosinofilia tiene que ser mayor al 20%. Y también, como les dije, para que haya síndrome de Luffer depende del número de parásitos. Pues como les dije, porque si solamente un parásito estaba o, cumpliendo con el ciclo de luz, no va a haber síndrome de Luffer, ¿sí? Entonces, estas preguntas de examen también, sobre todo la conductora Durán, les pregunta si siempre va a haber síndrome de Luffer. Y no, la respuesta es no. No siempre va a haber síndrome de Luffer, porque esto va a depender del número de parásitos y del estado inmune de la persona, del estado nutricional de la persona, ¿sí? Entonces recuerden, no siempre, no es una condicionante que va a haber síndrome de Luffer. Va a depender sobre todo del número de parásitos, de la condición inmunológica del paciente y del estado nutricional del paciente. Y también de la edad, porque recuerden que en niños el sistema inmune no es tan desarrollado. Muy bien, sigamos. Ok, entonces en la fase de estado, ¿qué manifestaciones clínicas va a haber? Igual, como les dije, depende de la cantidad de parásitos. Si la cantidad de parásitos es elevada, si hay muchos parásitos, va a haber las siguientes manifestaciones clínicas. Va a haber pérdida de peso, va a haber palidez, va a haber debilidad, va a haber urticaria, va a haber eczema por el déficit de vitamina A y C que les mencioné, y también puede haber síndrome anémico. ¿Por qué? Por el déficit de vitamina B12.
Entonces, es pregunta de examen igual. ¿Por qué va a haber eczema? Porque el parásito, mediante la acción exfoliatriz, está consumiendo, nos está robando vitamina A y vitamina C. ¿Por qué va a haber síndrome anémico? Porque el parásito igualmente nos está quitando grandes cantidades de vitamina B12, porque la vitamina B12 sirve para la hematopoiesis. ¿Qué más va a presentar? El paciente va a presentar dolor abdominal, también va a presentar una distensión abdominal y una disminución de la talla, obviamente, porque si está habiendo una competencia por los nutrientes, pues si es niño, va a haber una disminución de la talla. Y generalmente se dice que los niños con ascariasis tienen bruxismo. Y el bruxismo nada más o solamente es el rechinido de los dientes, ¿sí? Ese ruido que hacen los niños o que rechinan los dientes. Y a veces preguntan qué es el bruxismo, solamente ponen que es el rechinido de los dientes. Y lo que les dije, puede haber un hilio mecánico, que es, como les dije, considerado ya una complicación, que es cuando el ovillo ascariano obstruye la luz intestinal. Y cuando sucede este hilio mecánico, pues obviamente se van a retener sustancias porque ya no van a pasar todo el contenido eh, eh, que debería pasar del duodeno al intestino grueso, ¿verdad? Entonces se va a retener sustancias y como va a haber una retención de sustancias, no va a haber paso, como van a quedarse ahí los alimentos que estaban a punto de ser, que estaban procesados ya, pues obviamente va a haber una absorción de toxinas, va a haber una proliferación bacteriana, porque esos alimentos se van a podrir, obviamente. Entonces, como va a haber esa retención de este bolo alimenticio, puede haber una proliferación bacteriana y como tal puede haber una distensión abdominal, incluso puede llegar a la necrosis, como les dije, de los tejidos intestinales, porque no está bien de ese paso, porque el ovillo ascariano puede ser tan grande, pero tan grande que puede incluso distender la luz del intestino delgado y llegar a reventarlo. Y esos son cuadros ya muy, muy graves, ya son complicaciones muy graves. Entonces los pacientes van a venir sin deposiciones, obviamente porque ese lío mecánico está impidiendo que el bolo alimenticio pase. Va a haber un dolor abdominal intenso y progresivo. Este dolor abdominal se conoce como abdomen agudo, ¿sí? Ah, ah, puede ser pregunta de examen igual eso. El abdomen agudo es ese dolor intenso y progresivo que va a sentir el paciente. Distensión abdominal, pues porque va a haber una proliferación de bacterias, ¿verdad? Eh, por la retención de los alimentos. Incluso puede haber vómitos. Entonces, esos son los síntomas, las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente en la fase de estado. Muy bien, ¿qué va a pasar cuando hay un comportamiento errático? Como les dije, puede irse a lo que es el apéndice, vesícula biliar o páncreas. Cuando llega a lo que es vesícula biliar y páncreas y obstruye lo que es el conducto colédoco, la ampolla de Vater, puede llegar a causar la muerte, porque recuerden que una pancreatitis es un cuadro clínico muy grave y el paciente tiene pocas horas para poder ser atendido si es que no, no queremos que llegue a morir. Entonces es un cuadro muy grave. Por eso pueden causar la muerte. Entonces, si ocurre este comportamiento errático, va a haber abdomen agudo, que es lo que les dije, va a haber un dolor intenso en el abdomen. Si se encuentra en la ampolla de Vater, pues el médico que lo atienda puede proceder a retirarlo mediante endoscopía. En algunos casos, cuando la cantidad de parásitos que están en el paciente son demasiados, el paciente puede eliminar los parásitos mediante las heces, puede eliminar mediante la boca, mediante las fosas nasales. Por eso en la imagen del principio, no sé si lo recuerdan, estaba ese niño que veíamos gusanos saliendo de su nariz. Entonces, hay esos casos que son extremos, ¿sí? Porque la carga parasitaria es enorme. Entonces, como la persona va a empezar a eliminar los parásitos por la boca, por las heces o por las fosas nasales. Pero son cuadros ya muy, muy graves. Y como les dije, en adultos, generalmente estos cuadros son asintomáticos o tienen una clínica leve. Y peor si son en lugares endémicos. Los adultos prácticamente no tienen síntomas, ¿sí? Son los niños a los que les agarra más
esta parasitosis. Muy bien. ¿Qué consecuencias va a tener la ascariasis? Va a haber una deficiencia de micronutrientes como vitamina A, va a haber una desnutrición, sobre todo en niños, por la deficiencia del metabolismo, por una deficiencia de la absorción de nutrientes, ¿sí? Por esa competencia que va a estar generada por el parásito. También puede producir anemia, por lo que vimos igual, por un déficit de hierro. Y todo esto va a llevar en el niño a que haya un retardo del crecimiento, es decir, de la estatura, de la medida pondo-estatural. Si el niño va a ser pequeño, no va a crecer mucho. Y como les dije, interviene el factor económico para la nutrición de los individuos. Como les dije, esta parasitosis generalmente se da en en las personas con escasos recursos. Entonces, imagínense que el niño esté con esta parasitosis grave y que encima no tenga los recursos para alimentarse de una manera adecuada, pues el cuadro se va a agravar mucho más. Muy bien, ¿qué complicaciones podemos ver aparte de las que ya vimos? En mujeres gestantes puede haber una inmunodeficiencia transitoria. Obviamente, si la mujer gestante está pasando por este cuadro y es un cuadro con una carga parasitaria grande, va a haber una deficiencia en el crecimiento intrauterino, ¿sí? Su bebé va a sufrir esas consecuencias, van a ser con bajo peso. También, cuando nosotros estemos con fármacos anestésicos o estamos comiendo alimentos irritantes, ya sea como una super yahua, ¿sí? Súper picante, eso puede generar que haya una hiperexcitabilidad muscular. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a estimular a que los parásitos tengan una migración errática, ¿sí? Y todo lo que hemos visto, ¿verdad? Que se pueden ir al conducto pancreático, a la ampolla de Vater, al conducto colédoco, ¿sí? Conductos pequeños que pueden generar cuadros muy graves. Entonces, esas son las complicaciones. Muy bien, vamos a lo que es el diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar el parásito? Igualmente lo dividimos en fase invasiva y en fase de estado. En la fase invasiva, obviamente, si lo que está ocasionando el cuadro son las larvas, no va a haber huevos en esos, chicos. Entonces, no es útil hacer exámenes coproparasitológicos. ¿Por qué? Porque el cuadro clínico en la fase invasiva lo están causando las larvas. Por lo tanto, no hay adultos todavía en el hábitat. Por lo tanto, no va a haber todavía liberación de huevos. Entonces, no nos va a servir hacer un copro en la fase invasiva. Pero la doctora Durán menciona que sí podemos encontrar huevos en heces. Y es pregunta de examen. ¿Cuándo vamos a encontrar huevos en heces? Porque esos huevos que encontremos pueden ser producto de infecciones pasadas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, quiere decir que el paciente ya ha tenido las cariasis, tal vez sin síntomas, pero ya tiene las cariasis y está liberando huevos. Y en la siguiente, en una siguiente reinfección que está teniendo, va a tener ya el síndrome de Luffer, entonces va a presentar ya manifestaciones clínicas, ¿verdad? Que son las que vimos, fiebre, tos, expectoración y todo eso. Entonces va a ir al médico y el médico va a sospechar de ascariasis si es una zona endémica y le va a hacer eh, estos exámenes que vamos a ver ahorita. Pero le hace un coplo también y resulta que sale que sí tiene huevos de Ascaris. ¿Qué sucedió? Entonces, lo que les dije, esos huevos fueron el resultado de una infección pasada, o sea, de infecciones pasadas, que tal vez no le han causado síntomas, que recién ahora esté con síntomas y por eso esté con la fase invasiva, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí puede haber huevos en esos, por infecciones pasadas que haya tenido el paciente. Y eso es pregunta de examen de la doctora Duran, que va a preguntar seguro. Entonces, si no se hace copro en fase invasiva, ¿qué se hace? Se hacen exámenes de laboratorio. Podemos hacer un hemograma, como les dije, para ver el porcentaje de eosinófilos, para ver si hay eosinofilia. Podemos hacer también una radiografía de tórax para ver si hay esos infiltrados que hemos mencionado.
infiltrados de eosinófilos en los pulmones. Podemos hacer análisis de esputo. ¿Por qué análisis de esputo? Porque vamos a ver si es posible ver la presencia de larvas en el esputo. ¿Por qué? Porque el paciente que está con esta parasitosis con una carga elevada va a toser de una manera tan fuerte, va a tener una expectoración tan, no sé cómo decirlo, grave, que puede llegar a sacar con con su expectoración larvas, ¿sí? Porque recordemos que las larvas al fin y al cabo llegan al esófago y están en la vía respiratoria, entonces con una tos y una expectoración con mucha fuerza que haga el paciente, puede llegar a botar estas larvas en su esputo. Entonces, por eso hacemos un análisis de esputo para ver si hay estas larvas en el esputo, ¿sí? Y vemos si está cursando por el ciclo de luz, obviamente. Y podemos hacer un análisis de heces, como les dije, para ver si el paciente ha tenido infecciones anteriores, pero no nos sirve un copro para saber si tiene ascaris. Sí, solamente lo hacemos para saber si, sobre todo en zonas endémicas se hace esto, para saber si el paciente ya ha pasado por esta infección. Sí, porque en zonas endémicas constantemente pues se infectan. Entonces, por eso se hace un análisis de heces, porque es posible encontrar huevos de infecciones anteriores. Y esa es pregunta, recuérdenlo, no lo olviden. Muy bien, ¿qué vamos a hacer en fase de estado? En fase de estado recordemos que el parásito ya es adulto, o sea que ya está librando huevos. Entonces aquí sí nos va a servir hacer exámenes coproparasitológicos. ¿Qué exámenes podemos hacer? Podemos primeramente hacer un examen seriado. Recuerden que el examen seriado es hacerlo en días alternos para aumentar la carga de la muestra del parásito, ¿verdad? Entonces podemos hacer un examen seriado de heces, acompañándolo luego con técnicas de diagnóstico, como son las de sedimentación, entre las que destacamos la técnica de lumbreras. También podemos utilizar el método de Cato-CATS y es muy útil el método de Cato-CATS porque recuerden que es un método cual y cuantitativo, es decir, que nos va a decir la carga parasitaria que necesitamos, que necesitamos saber porque este parásito sí tiene un potencial biótico muy elevado. Entonces, un CAT sí nos va a ser de gran ayuda porque nos va a decir qué parásito es y cuál es la carga parasitaria. Entonces, ¿para qué nos sirve el CAT? Para evaluar la severidad de la parasitosis. Y eso es una pregunta de examen. También podemos hacer exámenes de laboratorio para reconocer huevos fecundados decorticados, huevos infértiles y huevos infértiles decorticados. Bien, sigamos con lo que es el tratamiento. El tratamiento que vamos a realizar, que bueno, no es importante el tratamiento porque nunca les preguntan, pero para que lo puedan saber, el tratamiento es mediante antiparasitarios como el mebendazol, albendazol, pamato de pirantel, ¿sí? Son esos tres que generalmente utilizamos para poder eh, ayudar al paciente para eliminar estos parásitos. Y obviamente, si el paciente presenta un hilo mecánico, es decir, ese ovillo ascariano que está obstruyendo, no vamos a utilizar, no va a ser suficiente utilizar estos antiparasitarios. Tenemos que hacer el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Y como les dije, a veces se puede utilizar lo que es la endoscopía, ¿sí? Para poder obstruir ciertos conductos en el caso de que el parásito esté en el conducto colédoco, ¿sí? Vaya, tenga conductas erráticas, ¿sí? Muy bien, ya ir terminando, vamos a ver lo que son la profilaxis. ¿Cuáles son las medidas de prevención individual? Recuerden, profilaxis es individual aplicado a uno mismo. Entonces, las medidas de prevención o de profilaxis que vamos a utilizar para este parasitosis son las siguientes. Evitar el consumo de agua no potable sin hervir. Lavar bien los vegetales crudos. Recuerden que esto proviene porque a veces regamos las personas de la rueda llegan los sombreríos con aguas estancadas, aguas sucias, o a veces están con tierra. Otra medida de profilaxis que podemos utilizar es proteger los alimentos de los vectores mecánicos.
¿Cómo los vamos a proteger? Pues simplemente poniéndoles un mantecito o tapándolos con algo, ¿verdad? Como les dije, con estos vectores mecánicos lo que hacen es posarse en los alimentos. ¿Cómo vamos a evitar eso? Pues sencillo, pues tapando los alimentos, ¿verdad? No sé, si el pan está en su mesa, pues lo tapan con algo para que pues, estas moscas no estén ahí y no dejen los huevos que hayan recolectado en sus patitas. Lo más importante es lavado de manos antes de comer, ¿sí? Sobre todo en niños, porque recuerden que ellos están siempre jugando en la tierra, no se lavan las manos, entonces son los más propensos a poder contaminarse. Muy bien, medidas de control. O sea, las medidas de prevención que se va a aplicar a la población, ya no es individual, sino a una población. Y lo que se aplica es la técnica de Washet. ¿Qué es la técnica de Washet? Pues simplemente es proporcionar a la población agua, letrinización, educación y desparasitación. Entonces, si nosotros aplicamos esta técnica de Washet, es de proporcionar agua limpia a la población, letrinización, educación y desparasitación, pues vamos a poder erradicar la parasitosis de la población. Entonces, educación a la población para tomar medidas de prevención. Recuerden que si van a poner educación, tienen que decirlo completo. Sobre todo si están con la doctora Durán, no sirve educación, tienen que poner educación a la población para que la población tome medidas de prevención y evitar la contaminación. O educación a la población de lavado de manos. Educación a la población para no regar los sembradillos con aguas sucias. Así tiene que ser completo. No regar los vegetales con aguas hervidas. Proveer de agua potable para evitar que consuman agua contaminada. Proveer de alcantarillado. Promover la agricultura saludable. Y en zonas endémicas podemos hacer un tratamiento masivo, ¿sí? Pero eso ya no depende de nosotros, ¿verdad? Como les dije, siempre eso ya depende de las alcaldías, del gobierno y todo eso. Muy bien. Entonces eso es el tema de hoy día, chicos, es ascaris lumbricoides. Les voy a mandar el tema con algunos ajustes o arreglos que lo voy a hacer ahorita para que lo puedan repasar y que lo puedan repasar una vez más antes de su examen, ¿sí? Generalmente todo lo que les dije son cosas que les van a preguntar, no hay otra cosa que me imagine que les van a preguntar. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues ya saben, lo escriben en el chat, en el grupo y ya les voy a responder en el grupo, ¿sí? Entonces, chicos, eso es todo. Descansen y que les vaya bien en su examen.